Le ponemos el título al mensaje de esta mañana, es Gozo sobreabundante. Gozo sobreabundante. Y vamos a empezar leyendo un versículo, Filipenses 4:4, donde hay un mandamiento. Este mandamiento es el que nos deja el Señor y que vamos a verlo reflejado en otras porciones bíblicas, donde se nos llama a vivir de esta manera también, que a veces pareciera que no es una realidad, una posibilidad en un mundo tan complicado como el que vivimos hoy. Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Tome su asiento, por favor. Vea este mandamiento que tiene un refuerzo en la frase, donde la idea es que usted se regocije, pero ¿en qué? Ahí está la clave, en el Señor. ¿Y cuándo? Siempre. Esto de por sí nos va a empezar a abrir el entendimiento, porque es la clave, después lo vamos a desarrollar, es la clave de cómo hacer para, en medio de un mundo tan complicado, mantener el gozo, la alegría, el regocijo, que son sinónimos de un sentimiento interior, obviamente, profundo. Vamos a verlo después, vamos a separarlo, donde justamente vamos a encontrarnos con que ¿por qué no siempre estamos contentos? A veces la realidad, mis amados hermanos, si usted puede examinarse, ¿usted es una persona que se regocija siempre en el Señor? O, predomina el mal humor, predomina el enojo, la cara larga. Usted me puede decir, bueno, es que, pastor, no hay muchas cosas de qué alegrarse. Bien, me parece que no está entendiendo el primer versículo que estamos hablando aquí. Porque usted me está hablando de cosas, yo le estoy hablando de alguien. Y es a quien se dirige el mandamiento. Y ahí viene el remache. Otra vez os digo, regocijaos, como diciendo, ¿me entendés? ¿Me oíste? Alégrense. En Salmos, capítulo 2, verso 11, dice, obviamente, esto es para creyentes, se está dando cuenta, porque dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. De repente parece algo contradictorio, pero en realidad el sentido no es que usted sirva a Dios con miedo, sino que sirva a Dios con un profundo sentido de responsabilidad. Pero alegres. Ser responsable no es ser amargado, acartonado. No tiene que estar duro, serio, orando derechito o arrodillado con las dos rodillitas juntas. No está exagerando un poco, queriendo decir eso que usted viva temblando cuando va a servir al Señor, sino que sirva responsablemente al Señor, o como decía Susi, con excelencia en el área espiritual primeramente, en el área técnica, en el área musical, por ejemplo. En todas las áreas de manera excelente, porque Dios es digno, no porque seremos más aplaudidos o porque así se hacen las cosas, sino porque Dios es digno de suprema alabanza. Él es digno, no es digno de algo así nomás, no es digno. Es indigno y es pecado darle a Dios lo indigno, lo que nadie recibiría, por lo que nadie pagaría. Es cierto que hay gente que paga por escuchar cantar una cotorra verde, de esas que hay muchas aquí en Córdoba, por decirlo así, ¿no? Hay gente que paga por cualquier cosa. Pero en realidad la gente no paga por ir a ver a un artista que canta mal. Cuanto más excelente es el artista, más cara sale la entrada. ¿Sí? Bueno, y un artista sigue siendo un ser humano,
Entonces se da cuenta, si un artista de grande renombre, de grande talento, es digno de un buen costo en la entrada, cuánto más el Dios del cielo, quien es el supremo y solo soberano Dios, no merecería lo mejor de todos nosotros. Y no es dinero, justamente, sino servicio responsable, amoroso y diga conmigo, alegre. Ahí está. Salmos 97, 11, y ahí es donde vamos a empezar a marcar bien la diferencia. Dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Está para el justo, para el renacido, para el que ha sido regenerado, para el que ha sido salvado. La Biblia dice que la alegría de corazón es para ellos, o para los rectos de corazón es para ellos. Está sembrada esa verdad para los justos, para los que han sido justificados. Obviamente no hay lugar para los impíos, porque los impíos no pueden alegrarse en Dios porque ni siquiera le conocen ni pueden conocerle, porque nadie puede venir al Padre si Jesús no lo envía o no se lo permite. Y nadie puede venir a Cristo si no le es dado del Padre tampoco. O sea, si Dios no interviene, nadie, ni usted ni yo, nadie puede alegrarse en Dios. Tendrá su religión, su sistema de creencias. Es más, será uno de los tantos millones de seres humanos a través de toda la historia de la humanidad que piensan que cuanto más bueno sos, más derecho a estar en el cielo tenés. Que cuanto más bien te portaste y cuanto más bien has llevado adelante tu religión, más seguramente estarás bien posicionado en el cielo. Tal cosa es absolutamente falsa, porque sabemos que la salvación es simplemente gracia de Dios, y la gracia comporta regeneración, nueva vida, odio por el pecado, amor por la justicia, pasión por Cristo, predicación del Evangelio, testimonio personal, vida transformada, desarrollo de la fe, del amor, fruto del Espíritu. La gracia de Dios comporta todo eso, viene con la salvación, la liberación del poder del pecado, aunque el pecado permanezca mientras vivamos en esta vida en nuestra naturaleza humana. Aún con todo se nos da un nuevo corazón, un nuevo hombre interior, y viene a vivir el Espíritu Santo, quien a su vez, siendo uno con nuestro espíritu, nos da poder para vivir la vida en santidad y alabar en el mismo espíritu la memoria de la santidad de Dios. Recordar continuamente al Dios santo o de triple santidad al cual nosotros servimos, con gran reverencia, con gran sentido de responsabilidad, pero con alegría. Y esto no implica hacer las cosas, como dije, tampoco, por otro lado, a la marchanta, así nomás, no, sino con un sentido de profunda responsabilidad. Alguno puede decir, bueno, pero la verdad es que no estamos en buenos tiempos. Bueno, dígame algún buen tiempo en la humanidad que haya sido fácil servir al Señor. Usted sabe que según los institutos internacionales que investigan sobre la paz, hubo miles y miles de guerras desde que se tienen registros históricos y nunca hubo tiempos de paz en este planeta. O sea que no puede esperar usted que pare el bochinche mundial que hay para comenzar a hacer algo para Dios. Usted no puede decir, bueno, cuando estemos bien vamos a comenzar a comprometernos. Le voy a mostrar cómo el mismo apóstol Pablo es uno de aquellos que por su ejemplo nos muestra el supremo gozo que hay en medio de
las tribulaciones. Usted ya conoce estos versículos. Muchas son las aflicciones del justo, dígalo usted. Más de todas ellas le librará Jehová. Pero quiero quedarme con la primera parte. ¿Cuántas son las aflicciones del justo? Muchas. No siempre son muchas las del impío, pero las del justo son muchas. En el Nuevo Testamento dice algo semejante. Es necesario, Pablo les exhortaba a la iglesia, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿dónde? Al reino de los cielos. Evidentemente concuerdan el Nuevo y el Antiguo Testamento en este sentido que las tribulaciones de los justos, a quienes se les ha sembrado la alegría en el corazón, son muchas. Pablo era uno de estos tantos, un hombre sujeto a pasiones como Elías, como Pablo, como nosotros, como cualquiera, sujeto a problemas. En 2 de Corintios 7:2, le quiero mostrar cuando Pablo ya se alegra porque se había compuesto un poco la iglesia de Corinto, después de tantas cartas un poco impulsivas, porque había mucha inconducta en la iglesia de Corinto, ya lo estudiamos en medio de la pandemia, donde hicimos esa serie referente a la iglesia que Dios quiere, ¿no? O la iglesia que todos queremos, que es la que Dios quiere, porque si queremos la iglesia que Dios quiere, ¿no? Bien, entonces él, fíjese cómo reconoce que hizo efecto el trabajo de exhortarlos, corregirlos y a veces ser fuerte y agresivo en el sentido espiritual, no agresivo en el sentido de ser callejero o ser mal hablado o ser una persona que insulta o maltrata. Pero sí tuvo que ser duro, tuvo que ponerse firme. Muchas veces es un recurso como el del enojo, es un recurso para corregir cierta inconducta, ciertas desprolijidades. El enojo es parte de eso. Nosotros sabemos las limitaciones que tiene que tener el enojo y debe ser el enojo una herramienta siempre bajo control, porque nos lleva al límite del pecado, ¿sí? Enojarse per se no es pecado. Ahora nos lleva, sí, a la frontera del pecado. Airaos, pero no pequéis. Como diciendo, cuidado, que te acercás muy peligrosamente a cruzar la barrera con el enojo y producir daño. A través del enojo, nuestras emociones van al límite y podemos soltar una palabra como la saeta, la flecha, que una vez que es soltada, ya no vuelve al arco. Entonces, hay que tener cuidado. Cuando nosotros estamos enojados, enseguida ya viene a nuestra mente, se dispara una serie de pensamientos y frases para responder. Por eso le decía también a los siervos, recuerda, no sean respondones. ¿Eso qué quiere decir? Ser respondón. Y tener una respuesta inapropiada a un superior. En este caso al amo, al patrón, al superior inmediato. A veces hay que tener cuidado porque después puede ser contraproducente. El enojo me hizo enojar. No te hizo enojar, te enojaste. Porque siempre la culpa la tiene el otro, ¿no? Siempre, me saqué un 10, me pusieron un 1. Fulana me hace, o fulano me hace enojar. No, el que te enojas sos vos. Fulano es como es. ¿Va a esperar que cambie el mundo para vivir en paz? ¿Para no enojarte? ¿Para estar tranquilo? ¿Para servir al Señor? ¿Va a esperar que las aguas se calmen del mundo? Que venga Cristo para que cuando tu talento digas, ¡ay, qué bueno que viniste, Señor! Ahora tengo mi talento, voy a hacer... No, ya se acabó la iglesia. Ahora vamos a trabajar en el milenio, dice el Señor. No, pero Señor, mi talento... No, ya está, terminó. No espere que entremos en el milenio para decirle al Señor, toma lo que me diste, te lo devuelvo. El Señor decir, siervo malo, negligente, sabías que es cosecho donde no sembré, como siendo irónico, ¿no? Bueno, entonces usted diga, ay Señor, ayúdame a ponerme las pilas. Amén. Bien, bueno, les voy a contar de Pablo. Mire, Pablo, usted sabe que un Pablo que la pasaba siempre mal. Pobre Pablo. Dios lo recompensa abundantemente. Él ya está descansando allá en su presencia. Un día lo conoceremos y le diremos, Pablo, ¿cómo hiciste? Y él diga, no era yo, era la gracia de Dios conmigo.
Amén. No. Bueno. Admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, dice Pablo. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Para morir y para vivir juntamente. Pablo se da cuenta que los corintios le tenían afecto. Dice, mucha franqueza tengo para con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Fíjese que Pablo sentía hasta un cierto orgullito sano, digamos, ¿no? De vosotros. Lleno estoy de consolación. Y aquí viene la frase, sobreabundo de gozo, y aquí el título que nos inspiró, en todas nuestras tribulaciones. ¿Dónde sobreabundaba de gozo? En todas las tribulaciones, en toda la problemática de Pablo, sobreabundaba en gozo. Entonces usted dice, bueno, ¿cuál es la clave aquí para no andar todo el día enojado, todo el día de cara larga, todo el día de mal humor, hermanos? Y es algo que ustedes mismos pueden analizarse. Yo podría decir, admitimos que no estoy agraviando a nadie estoy condenando, a nadie estoy engañando, simplemente estoy predicando, estoy enseñando como Pablo. Y Pablo, usted sabe que era de carácter dócil o de carácter fuerte. Fuerte era Pablo, ¿no? Sin embargo, él no andaba enojado todo el tiempo. En un tiempo andaba enojado ¿contra quién? Contra la iglesia de Cristo, metiendo preso a los cristianos y llevándolos. Él mismo consintió el primero, mientras cuidaba la ropa de Esteban, lo mataban a piedrazos. O sea, era un hombre bastante complicado, Pablo, ¿no? Bien, dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, mire, y acá cuenta un poquito todo lo que le pasaba. De cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Deténgase un poquito allí. De fuera, conflicto. De dentro, temores. Dos cosas. Problemas afuera, ansiedad. ¿Recuerda el título que no era título para hoy? Bueno, es el título del miércoles. Bueno, todos ya lo tienen el grupo que hemos creado ahora, que es un grupo de difusión, para que todos tengan al alcance, como era en Telegram, está más cómodo todavía ahora, para que no molesta a nadie. Ahí publicamos, nada más, lo silencia si molesta, si hace ruidito, y si no lo deja ahí que reciba, lo tiene a disposición para compartir con quien quiera. ¿Sí? Está bien cómodo. Nadie ve su información personal ni nada, lo tiene ahí en su celular. Bien a la mano, nada más. Bueno, de fuera, conflictos, problemas, circunstancias difíciles. Qué coincidencia, como nosotros. Y de dentro, temores, ansiedades. Bueno, usted ya sabe, tiene el mensaje del miércoles ahí en el grupo. En los dos hay dos grupos, ¿sí? Uno de mensajes y otro de avisos. Bueno, aprovéchelos para tener ahí a la mano todo y no olvidarse nada. Ahí voy a publicar algunas cosas que hablamos hoy para que usted las tenga ahí. Ahí revisa lo que hay, qué fecha, tal cosa. ¿Sí? Bien. ¿Ansiedad? ¿Sufre ansiedad? Bueno, escuche el mensaje del miércoles. Sé que algunos lo han hecho, les va a hacer bien. Antes de acudir al médico, acuda al médico de los médicos y después el médico de los médicos, en tal caso, va a usar un médico para, si es necesario, complementar el desorden de ansiedad que usted tenga. Pero Pablo también tenía temores, ansiedades, preocupaciones, y era el apóstol Pablo, aquel que subió al tercer cielo, aquel quien en persona, si el cuerpo no fuera el cuerpo no sabe bien, estuvo en el paraíso donde vio cosas indecibles que ni siquiera en lenguaje humano es posible hablar, porque son tan extrañas, tan sobrenaturales que no se pueden vocalizar. No hay palabras para expresar, se habla en términos de semejanzas, como el apóstol Juan, como Ezequiel, como Zacarías, como Daniel. Siempre veían semejanzas de cosas, pero no hablaban de cosas con su palabra correspondiente, porque no es posible expresar en lenguaje humano las cosas que hay en el cielo. Y obviamente tampoco es posible expresar toda la grandeza de Dios con
este coquito que tenemos y con el lenguaje que tenemos. No podemos entender a todo Dios. Por eso, como decía ayer Cristian, la vida eterna en su oración final decía que la vida eterna en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Bueno, ese Dios, quien es la vida eterna en la persona de Cristo, es el que aquí muestra a un Pablo que está todo el día en problemas y con ansiedades y con temores, justo como le pasa a usted, como me pasa a mí. No espere o no piense que yo no sufro de temores, ansiedades, dificultades, desalientos, desánimos, desganos. A mí también, como a usted, me pasa. Yo me dedico a tiempo completo a la obra de Dios y también es complicada. No es solamente ponerse la corbata aquí, hablar un domingo y ya a casa. Hay mucho detrás, mucho detrás. Como usted, tiene mucho detrás. Bueno, cada uno lleva la máxima carga. Nadie aquí es el más crucificado. No está yo soy el que más problemas tengo. Usted tiene los problemas que Dios le pone porque es los problemas que usted puede llevar al máximo, porque más no puede llevar. Si pudiera llevar más, no se preocupe, Dios le pondría más. Amén. Lo mismo a mí. Así que no compita con mira mis problemas y se victimice y se justifique, porque las excusas, decían por allí, justamente son la explicación, ¿no?, de los mediocres, las excusas. No. Usted sea un cristiano hecho y derecho. Pero Dios, y aquí viene la intervención maravillosa de Dios, dice, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida ¿de quién? De Tito. Recuerda que terminamos el domingo pasado la serie, la octava prédica de esta serie sobre la epístola de Pablo a Tito. Bien, él fue consolado, no fue el Espíritu Santo que de manera aislada Pablo estaba en un monte y allí vino el Espíritu Santo, un vientito fresco que lo sacó de tribulación. Fíjese, sino que vino alguien que le trajo refrigerio, buenas noticias. Alguien que le compartió, ¿qué cosa? Noticias de cómo van las elecciones en Brasil. Hoy hay elecciones en Brasil. No. De cómo anda ahora las leyes en el Congreso. No, tampoco. Fíjese, dice Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. O sea que Tito también estaba triste, Tito también padecía. Aparte Tito había, con lo de Creta, recuerda, imagínense allá lo que habrá renegado el pobre Tito con toda esa gente, ¿no? Y a poner en orden una vez que puso a los ancianos y después instruir a los ancianos y todo, le habrá costado bastante a Tito, ¿no? Y él vino angustiado, el pobre Tito, pero fue consolado y le contó a Pablo con qué fue consolado Tito. Haciéndonos saber, ¿con qué lo consoló? Haciéndonos saber vuestro gran afecto. Recuerdan lo importante que es el verdadero afecto. El otro día yo les contaba esto, que yo no quiero ser, como les decía, puesto en un pedestal, alabado, que hagan un retrato, un muñequito de Carlitos. No. Sino, ¿yo qué quiero? Que me quieran, como iglesia, como usted espera que yo le quiera a usted. Simplemente eso, querernos como hermanos, amarnos como hermanos, respetarnos, ayudarnos, soportarnos si fuera necesario. Usted me dice, bueno, es que muchas veces es necesario. Y bueno, habrá que practicar para que se haga más fácil. Pero la idea es esto. Él dice que le hizo saber el gran afecto, vuestro llanto. ¿El llanto por qué? Dice, vuestra solicitud por mí, la necesidad de estar ocupado y preocupado diligentemente por Pablo. Los corintios comenzaron a preocuparse otra vez diligentemente por Pablo cuando en un principio habían rechazado su autoridad, habían ya descreído de la autoridad de Pablo como apóstol, como ministro de Dios. A veces pasa que nos enojamos con un hermano, con un colaborador, con una autoridad o con el pastor, nos enojamos y desacreditamos su autoridad. Decimos, no, se apartó de Dios porque ahora empezó a hablar de la Biblia.
A algunos les pasa eso, ¿no? Cuando vos empezás a estudiar la Biblia, no les gusta que estudie la Biblia, que estudie todo el chamuchito evangélico que venimos escuchando por ahí. Pero él fue consolado con el cambio de actitud que tuvieron los de Corinto, el llanto, la solicitud por mí, de manera que me regocijé como aún más todavía. O sea, Pablo todavía se puso más contento de cómo estaba ya de por sí Pablo por el cambio que habían tenido. Porque, y fíjense cómo fue el cambio y a través de qué fue el cambio. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Porque entonces lo lamenté. Le dolió a Pablo tener que ser agresivo espiritualmente hablando, ¿no? Ser fuerte, ser un poco duro. Lo entristeció, lo lamentó. Porque veo que aquella carta, aunque algún tiempo os contristó, como que les puso triste, los hizo poner un poco mal. Y esto le puede pasar a usted. Puede que en algún momento el predicador de turno, en este caso quien te habla, sea un poco fuerte y te lastime con la Biblia, con la palabra, pero no es la intención mera de dañarte de por sí, porque se levantó el pastor de mal humor, anda malhumorado. De hecho, usted me ve serio cuando estoy trabajando ocupado en algo, pero cuando ando con personas siempre a los abrazos, a los besos, a los chistes tontos, y hago cosas que son parte de mi naturaleza. Por ahí dice, bueno, son demasiado tontos. Bueno, ore por mí. Para que sean chistes más finos, más de salón, qué sé yo. Pero verá usted. Lo que sí es importante, que Pablo fue duro en un momento con la carta, fue duro, sí, con la carta, pero por un tiempo él lo lamentó. Ahora, dice, me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Según Dios, de la manera que la palabra les pegó como si Dios les estuviera exhortando o hiriendo con la palabra. La Biblia dice que son fieles las heridas del que ama. O sea que el que ama te hiere, pero para bien. Sí, es como el que se supone el que va a una operación. Te hieren para operarte, te cortan para operarte, pero para la postre hacerte bien, no hacerte peor. ¿Sí? Esa es la idea, es herirte lo menos posible para sacar el mal dentro de nosotros. Bueno, Pablo dice que en el momento le dolió tener que ser duro, pero luego se gozó porque fue efectiva la carta dura y fue hecho según los términos de Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. De tal manera que si Dios te lastima en el sentido espiritual, no vas a tener pérdida. Si Dios te lleva al arrepentimiento porque el pastor o el predicador predica justo contra el pecado que estás conservando en tu vida y no te estabas dando cuenta o te estás dando cuenta y no querés soltarlo o no querés reconocer que estás mal parado en la fe, en la congregación, y eso te hiere, te incomoda, te molesta. Bueno, puede ser que Dios mismo te está incomodando, molestando o lastimando en alguna medida, o como ¿vieron esos perros que se les ponen esos collares que tienen púas adentro, pero son perros bravos, ¿no? Entonces pega el tirón el dueño y el perro se controla porque le hinca, ¿no? Así como es el freno del caballo. ¿El freno del caballo cómo es? ¿Un pedal? No, en el estribo, no. El freno del caballo es un hierro sobre las muelas. Entonces, cuando tira de las riendas, usted está apretando acero sobre las muelas. Imagínese, ¿no? Eso. Bueno, así le está haciendo al caballo para frenarlo. Y la Biblia dice, no seáis como el mulo o como el caballo, sin entendimiento, que si no son sujetados con cabestro y con freno no se acercan a ti.
Entonces dice, no, Señor, no, por favor te pido, no uses del cabestro conmigo, te ruego que me hables despacito, yo voy a tratar de entender. Y si es necesario, bueno, tirá nomás de la rienda, que ¿sí? Amén. Sea humilde, pero reconozca que muchas veces el Señor nos llama a través del cabestro y el freno del caballo. Lamentablemente. Bueno, ¿por qué nos comportamos como mulas? ¿Usted vio cómo hace la mula? ¿Cómo se empaca? ¿Vio alguna vez alguna mula empacarse? Se ponen cuatro patas así, cuatro patas para atrás así, y dos así, pero en tipo la silla, así se queda, con las patas así y así, y no va ni para adelante ni para atrás. Y ahí se empaca la mula, ¿no? Y quiere empujarle, está en medio de la ruta, por ahí peligroso, ¿no? Y quiere sacar la mula y se empaca, pone las patas así en diagonal, así para adelante, en X, y en diagonal así para atrás, en X. Andamos a ver la mula esa. La tenés que sacar con una pluma, así. Claro, ¿no? Es difícil. Entonces, por eso toma el Señor esta figura. Y nosotros a veces somos como las mulas, hermanos. Nos empacamos, porque somos un poco orgullosos. A veces a todos nos pasa un poco, seamos sinceros. Nos ponemos un poco orgullosos, no nos gusta que nos digan las cosas como son. Bueno, Pablo se dio cuenta que de ninguna manera iba a haber pérdida. Entonces él se alegró. Dice, y acá explica por qué. Dice el verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿pero para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte, o sea, la tristeza por causa del pecado. Produce muerte, el pecado no arrepentido, no confesado, la persona no salvada, tarde o temprano va a estar triste y en sus pecados morirá. Bueno, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? Dice. ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Por Dios, dijo Pablo. ¡Qué revolución! Dijo Pablo, ¿no? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Produjo una revolución dentro de los creyentes al punto de que se convirtieron de nuevo, como quien dice, se apegaron a la fe, comenzaron a sentir ese santo temor, esa indignación por el pecado, ese temor hacia Dios, afecto hacia Pablo, celo hacia la fe y esa vindicación, ¿no? Remachar lo que habían aprendido y se han mostrado limpios, o sea que se deshicieron de ese orgullo por sus pecados. Bien. Entonces, dejamos el ejemplo de Pablo, de este hombre que se regocijaba en todas las tribulaciones. Tito también lo consoló, pero con la consolación con que él había sido consolado al traer noticias de Corinto, de cómo había sido cambiada la iglesia. Fíjese que aquí no está hablando ni del gobierno, ni de la economía, sino del funcionamiento del reino de Cristo. Está en contexto lo que trae gozo, regocijaos en el Señor siempre. Pablo se estaba regocijando en las cosas del reino, en el reino de Dios y su justicia. Había venido el reino a Corinto otra vez y su justicia también. Por eso Dios es el que añade. No tenés que orar por tu sueldo, por tu salario, por tus necesidades, porque Dios sabe de todas esas cosas que tenemos necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Esas cosas que los gentiles buscan, que los incrédulos buscan, los creyentes no las tendrían que buscar porque vienen solas. Esto no quiere decir que no sea responsable en trabajar, en ahorrar, en cuidar el dinero, en buscar trabajo. No está exento usted, ni yo, ni nadie de estas responsabilidades. De orar, de buscar a Dios, bien. Pero no preocuparse, si no diga conmigo, solamente ocuparse de. Ocuparse, no preocuparse. No afanarse, no desesperarse, sino que va a venir la salvación una vez más, ¿sí? Dios en su providencia ya tiene preparados los recursos para vos y para mí. Todo está en su mano. A ver, recuerde, todas las tribulaciones por las cuales Pablo pasó nos ayudan a entender que se puede siendo hombre. Pablo no era un superhombre, era un hombre común y corriente.
Solo los salvos pueden entender y disfrutar del gozo que viene de Dios. Ahí está la clave. Que viene de Dios. No diga conmigo, no de las cosas. Bien. Usted sabe que el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En una frase, ¿qué encontramos allí? Que pegaditos a Dios hay alegría. La alegría de Dios se contagia. Eso es natural porque Dios nos creó así. Usted se junta con una persona malhumorada y ¿cómo va a terminar usted? ¿Alegre o malhumorado también? Igual o peor, correcto. Usted se junta con una persona nerviosa, una persona descontrolada emocionalmente. ¿Cómo termina usted? Igual, termina descontrolado. Usted se junta con alguien que está alegre, contento. ¿Usted qué termina? Y sintiéndose más reposado, se comienza a ser inundado. Imagínese, la soberana, sublime, omnipotente presencia de Dios, que por naturaleza es paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Usted solo se para allí y se le pega el perfume. Usted no pasa así, abraza a alguien que tiene un perfume de buena calidad, lo abraza, ¿sí? Y Susi me dice, ¿con quién anduviste? No, solamente fulano tal. No más explicación, bueno, ya está. No hace falta más. La confianza es suficiente. Pero, ¿qué digo esto? Usted se para al lado de Dios, usted se le pega a lo de Dios. Usted está lejos de Dios y se le pega a lo del mundo. Se le pega a lo del diablo, anda endemoniado, por decirlo así. No, yo soy salvo. Bueno, pero vive como endemoniado. ¿Sí? Entonces, si usted vive como un endemoniado siendo salvo, hay algo que no está bien controlado o bien bajo control. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre, no por un ratito, ¿sí? Bien, Salmos 92:4 dice, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Y escuche esto, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. La persona que no conoce a Dios no puede entender por qué los creyentes un domingo a la mañana de un fin de semana largo están en la iglesia cantando, por qué no están en Carlos Paz, en la cumbre, la cumbrecita. ¿Por qué están en la iglesia? Si la podés pasar bien. Aparte ya estamos en la primavera, vienen días lindos, días de 27 grados, para pasarla en la pile, ahí tomando una gaseosa con mucho hielo y compartiendo con amigos, después de haber comido al mediodía un asado de ternera, con todos los chinchulines. Imagínese cómo la vas a pasar bien. Entre paréntesis, si le viene todo eso a usted, ¿se alegra o no se alegra? Sea sincero. ¿Sí? Está bien. ¿Es pecado eso? No. Ah, bien, tiene claro el concepto. Bueno, está bien. No, bien quería saber eso. Ahora, pero quiero que vea esto, que cuando viene el viento en contra, ni la cumbrecita, ni los amigos, ni el asado, ni el fernet, ni todo lo que venga de más, nadie te saca el corcho de la amargura. Nadie te saca la tristeza, la angustia, la impotencia, nada. Y ahí sí, allí voló por los aires todo lo que tenía, lo que te compraste, lo que tenía, la ropa, la salida, el viaje, las vacaciones. ¿Y cómo te fue? Y la pasé para el diablo. Bien, quiero que entienda eso, porque
dice el salmista, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con la obra de tus manos, o con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe. El hombre insensato no entiende esto. Evidentemente hay algo que hay personas que no entienden, no lo pueden entender, no tienen la capacidad de entender que hay un gozo superlativo. Dice Eclesiastés 2:26, para remacharla más todavía este concepto, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Cuántos son de esto? Porque más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Como diciendo, uy, pero esto es terrible. Y bueno, mijo, conviértase a Cristo. Entréguese. Entréguese de una vez por todas. ¿Sí? Bien. Ahora, le puede pasar algo a usted, o a mí, o a cualquiera de nosotros, que nos ha pasado más de una vez, es que miramos en derredor y vemos la gente que la pasa bien, por el noticiero pasa la gente pasándola tan bien, disfrutando el verano, el invierno, donde los ves disfrutando, ves gente sonriendo, gente en el programa, saltando, volando por el aire, todo contento, todos riendo. ¿Y yo por qué? Todo esto, ¿por qué tanta tribulación? Si yo sirvo a Dios, si yo voy a la iglesia, si yo soy fiel, si yo. Ahí está el punto. Lo que pasa es que usted es muy usted. Muy de hacer cosas para recibir bendiciones. Muy de ser muy obediente para ser bendecido. Cuando no es una regla matemática, yo obedezco y Dios me compra algo, yo me porto bien y Dios me compra otro caramelo. No es como un perrito que hace una pirueta y un bocadito, un perrito, un bocadito, o la foca hace una vueltita, un pescadito. Nosotros pensamos que Dios es así, que tira un pescadito a nosotros, sí, los cristianos, porque somos rescatados por la red del Evangelio, ¿no? Y sale a la costa los peces, no. Fíjese. El salmista dice, Salmo 73:2, sígame por favor. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Esté muy atento por lo que leemos hoy, porque puede identificar el desaliento de más de uno de nosotros. Por poco resbalaron mis pasos, o sea, por poco renuncio a la fe, por poco abandono la congregación de los santos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Verso 7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Esa puede ser la descripción que represente el sentimiento de envidia o de malestar suyo al ver tanta gente que hace lo que se le da la gana, vive una religión como se le da la gana, vive el evangelio como se le da la gana, que va acá, que va allá, vive, trasnocha, bebe, toma, vive una vida desordenada, su testimonio es pésimo. Vacunan contra el evangelio un montón de personas, estafan, viven una doble vida, en la iglesia se portan como santos y salen de la puerta y son demonios, viven con 2, 3, 4, 5 parejas, qué sé yo, tienen un desastre en su vida. Y usted dice, yo que estoy tratando acá, me pone mal eso, dice usted, ¿no? Bueno, lo mismo le pasó al salmista. Casi se desvían mis pies, casi resbalo. 12. Sigue, dice, verso 12. He aquí estos impíos
sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, y aquí vienen las palabras de desaliento, ¿no? de frustración. Acá hay frustración escondida. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Como diciendo, a ver, ¿para qué sirvo a Dios? ¿Para qué estoy acá santificándome, luchando contra el pecado y encima las muchas tribulaciones del justo? Y es necesario que muchas tribulaciones atravesemos para entrar al reino de los cielos y soportaos unos a otros en amor. Y al que te dé la mejilla, preséntale también la otra. Al que te lleve a llevar, te obliga a llevar la carga, llévasela dos. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y hay todas las cosas que hay que soportar. Y si tu enemigo tuviere sed, dale de beber, y si tuviera hambre, dale de comer, o sea, y amarás a tus enemigos. Esto es cosa de locos, dice usted. Y claro, usted dice, no, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Me levanto mal todas las mañanas pensando en todos estos impíos que hacen lo que quieren, les va bien, y yo trato de hacer las cosas bien y me va mal. Todas las mañanas me levanto mal, de mal humor, enojado contra todos los impíos, contra este mundo, contra el presidente, contra el gobernador, contra el intendente, contra el superior, contra este, contra el otro, contra el pastor también. Versos 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Como diciendo, fue duro para mí digerirlo esto. La verdad que me cayó muy mal. Cuando me puse a pensar en toda esta injusticia en este mundo, me cayó muy mal. Y seguramente, si no todos se sienten identificados con el salmista aquí. Verso 17, pero a los que están presentes hoy, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dije, claro, ahí está la diferencia. Que mientras yo voy para arriba, así como lechuza cascoteada, así ellos para abajo como águila dorada. ¿No? Vio como el águila dorada se tira en picada, así a 240 kilómetros por acá en picada, pero así para el abismo. En cambio usted como lechuza cascoteada en el cable allí, mirando para un lado y para el otro. Dice, ¿qué será? Pero hasta que comprendí cuál es el fin de ellos. Entonces, evidentemente ellos, como decía Job, les va muy bien, pero en paz descienden al Seol. Job se daba cuenta de esto, ¿no? Pero entonces usted se da cuenta que el gozo del Espíritu, recuerda que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, gozo, paz, alegría. De adentro. El gozo es esa alegría interna que nace desde adentro del corazón. Usted ya vio, hablamos del asado, de pasarla bien, de las vacaciones, de pasarla lindo. Eso trae alegría, pero no es la alegría de la cual estoy hablando aquí. La alegría superlativa, la alegría que pasa por encima, la alegría que no se desvanece, la alegría que no puede ser quitada, la alegría que no puede ser arrebatada. El amor que no te puede ser quitado, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna causa creada, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Cristo, y con el amor el Espíritu, y con el Espíritu el gozo y la paz. Lo que tenía Pablo sobreabundaba de gozo en todas las tribulaciones. Ahora, escuche, Salmo 4:7 dice, tú diste, y ahí está, ahí usted va a entender que hay una diferencia en los gozos que usted puede disfrutar en la tierra. Tú diste alegría a mi corazón mayor, diga conmigo, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¡Qué bueno!
Qué lindo, hermano. Porque es así de simple. Tú diste alegría a mi corazón mayor. ¿Que cuándo? Que cuando a ellos, a los que tenían plata, a los que tenían gozo por el mosto, por el vino, la pasaban bien en sus fiestas, en sus revolucionarias reuniones. Igual esto pasa con los evangélicos. Hay fiesta y fiesta y fiesta, ¿no? Hacen fiesta y danza y dicen, uy, el Señor se movió un montón. ¿Qué aprendieron hoy? Nada, pero bailamos todo el culto. ¿No? Pero el Señor se movió y sanó y después vos ves que caen en lo mismo otra vez, porque están enojados, en contramano, en todas las calles, en el sentido espiritual o de vida, ¿no? En contramano, viviendo mal, viviendo enojado, ofendiendo, denostando, criticando, con mal humor, llevándose mal, despreciando a todos, creyéndose ellos los únicos salvos, si son creyentes, si son evangélicos, ¿no? Creyendo simplemente que son alguna casta especial de creyentes con una medida superior, pero el otro, el que recibe el gozo mayor, es el que se la da. ¿Quién se la da? ¿Quién se la da? Dios. Por eso, cuando luchamos en esta vida con el móvil correcto, ¿cómo estaremos? Alegres. ¿De dónde saco esto? Y póngase de pie para leerlo conmigo, porque merece ser leído de pie, hermano. Aleluya. Cuando lo pienso solamente. Ayer me comuniqué con una tía de quien falleció su esposo hace 3 días. El cáncer lo llevó. No el cáncer, el Señor. Y le decía, Lula, pues se llama Lourdes, nunca voy a olvidar el día en que me hiciste recibir a Cristo. Nunca más fue el mismo. Le digo, Hugo se llamaba, está con el Señor. Y siento un gozo adentro por él. Y me decía mi tía, sí, Carly, pues a mí me dicen Carly, es así. Seguiremos sirviendo hasta que Él venga. Y nos reencontraremos. Sin embargo, tuve otra persona que hace poquito le pasó lo mismo, el mismo día casi por lo mismo, pero no aceptó el Evangelio. Digo, qué frustración. Pero nosotros estamos en el Señor. Y Dios siembra alegría en nuestros corazones, aún en las tristes circunstancias de la vida. Y el Salmo 126 dice, y léalo conmigo, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Amén. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Escuche esto, hermano, usted que pasa por muchas tribulaciones. Aleluya. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Amén. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Estaremos alegres. Aleluya.
Alabe a Dios, iglesia.